De solucionarse o de suavizarse, por supuesto, la situación en Venezuela sigue siendo muy conflictiva y de extrema tensión. Y, por supuesto, esto despierta una serie de reacciones en toda la región y podría decirse incluso en todo el mundo. Hay una tensión que todavía está lejos de disiparse. Hay pedidos abiertamente bien concretos de todo el mundo para que el gobierno venezolano publique las actas del ejercicio electoral del pasado domingo, en el cual el gobierno de Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, mientras que las actas que muestra la oposición muestran que sufrió una clara derrota. En este sentido, desde luego, se empiezan a manifestar distintas reacciones de cada uno de los países de la región, donde la Argentina también tuvo un rol central, y queremos analizar ese tema con el ex embajador Diego Guelar. ¿Qué tal, Guelar? Gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, más allá de lo que está ocurriendo en Venezuela, me gustaría consultarle qué cree usted que está pasando en la Argentina. ¿Cuál es su análisis sobre la reacción del gobierno y de la Cancillería argentina desde el comienzo de este proceso electoral en Venezuela? Bueno, yo creo que Argentina, con el gobierno a la cabeza, tiene una posición muy clara de condena del régimen dictatorial en Venezuela. Se pagó la consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas decidida por, por el dictador Maduro. Hubo que resolver, y creo que se resolvió muy bien, el dejar, y además un dato muy importante para las relaciones entre Argentina y Brasil, acá hay un subproducto de este drama, Ujú. que es el entendimiento entre Argentina y Brasil, aunque con diferentes posiciones respecto a Venezuela, pero la decisión de poner bajo administración brasilera nuestra embajada preserva la vida, la seguridad de los 6 dirigentes que están asilados en nuestra embajada, con la Ujú. bandera brasilera, un funcionario brasilero a cargo. Sin lugar a duda, no va a haber, al menos así entiendo, una invasión, un asalto a nuestro edificio, así que se ha preservado la seguridad de nuestros asilados y eso me parece muy importante. Ujú. Y en líneas generales, la posición que ha tenido el gobierno argentino, lo pregunto sobre todo en función de lo que viene manifestando tanto el presidente Milei como la canciller Mondino, en comparación con otras posturas un poco más moderadas que se han visto en la región. Sí, aquí no hay moderación posible, Ujú. hay un fraude muy claro Ujú. en las famosas actas que estarán construyendo, no sé cuándo terminarán, son falsas, Ujú. por propia declaración del régimen. En Venezuela la información la tienen toda disponible desde la medianoche del día 28, o Claro. sea que acá no hay una discusión de un margen estrecho donde se puede estar discutiendo en un escrutinio definitivo quién ganó, quién perdió por poco margen. Eso sería una situación, no hay nada que lo relacione con este tipo de situación. Claro. Aquí hay una situación que las actas, que son las copias que tienen en papel los fiscales de la oposición, sobre el 90% de las mesas, indican un triunfo 70-30. Ujú. Toda esta historia de que le hackearon en Macedonia primero, después que es Elon Musk. Bueno, esto es una historieta. Sí, Acá está están clarísimo. construyendo una legalidad falsa, evidente, tienen un procedimiento legal falso interno, al cual le van a presentar esas actas falsas, que es el Tribunal Superior de Justicia, absolutamente controlado por el chavismo. Es Ujú. decir, este es un sistema dictatorial que trata de darse una pátina democrática. Desgraciadamente todavía hay gobiernos que, a mi juicio, equivocadamente, México, Colombia, Brasil, sustentan esta, esta, esta falacia de un sistema democrático, y esto, por supuesto, tiene dividido a la región. No pudo haber ni siquiera una resolución muy Ujú. moderada, que lo que Claro. pedía y reclamaba eran las actas, ni siquiera no condenaba esta farsa, que además Ujú. tiene un aspecto mucho más cruel,
que es la violencia desatada en las calles. Sí, Ya además de con, todo hay 20 muertos, eso está claro. Yo le hacía referencia a la exactamente. moderación en cuanto a, bueno, no se lo voy a explicar a usted que es un diplomático, pero digo, en cuanto a las formas, que nunca son menores cuando se trata de presidentes y cuando se trata de las relaciones internacionales. Milei ha tomado una postura con mensajes públicos en redes sociales, tal vez mucho más duros y agresivos que lo que ha ocurrido con otros mandatarios. Más allá de los estilos personales, ¿qué cree qué consecuencias puede traer eso después en los vínculos concretos entre los países? Sí, acá no hay ninguna duda que, como bien dice usted, más allá del estilo personal del presidente que todos le conocemos, Ujú, aquí esto no da para medias tintas. Estamos ujú. frente a un dato brutal, un fraude absolutamente pornográfico, con amenazas públicas tanto de Maduro como de Diosdado Cabello. Sí. Es una situación que no Ujú, resiste la moderación. Ojalá fuese así. ujú, Entonces uno tendría que tener toda la prudencia, insisto, en un escenario de, de poco margen, de discusión por impugnación de algunas mesas, si esto depende de un escrutinio definitivo. Es otro escenario donde, por supuesto, en ese caso, la moderación debería ser la regla diplomática. Señores, acá a uno le puede gustar más o menos, pero alguien ganó, alguien perdió, está peleado, hay una situación transparente, entonces ujú, esa es otra situación, pero no estamos frente a eso, esto es absurdo, es violento, es tiránico, es ujú. salvaje, entonces acá no hay media tinta posible, este proceso no tiene ningún dato de regularidad ni por asomo, Bien, entonces y está no claro estamos que hablando. el gobierno venezolano sigue ese camino, ¿no? De auto validarse el proceso electoral con su propio Tribunal de Justicia. Con su propio tribunal, ha dicho Ujú, públicamente que Maduro, Diosdado Cabello están terminando cárceles para meter de por vida a todos estos ujú. disparatados opositores que pretenden haber ganado, como si eso fuese una locura, y además reprimiendo salvajemente en las calles. O sea, Ujú, no hay ninguna duda, estamos frente a una dictadura sin ningún tipo de límite. Esto, insisto, creo que es malo para la región, que en procesos donde estamos consolidando la democracia, porque al margen de opiniones sobre los partidos que están a cargo, no hay duda que en Colombia, que en México, que en Brasil hay sistemas democráticos consolidados, sistemas ujú. electorales que funcionan, libertad de prensa. O sea, yo creo que darle cobertura a una situación tan disímil como puede ser esta, la de obviamente la de Nicaragua, es un absurdo. No Ujú. hay principio de legalidad. Está bien. Uno puede opinar bien Ahora, o mal sobre la propia Bolivia, pero en Bolivia también hay claro. una situación Ujú, democrática. Entonces, yo creo que utilizar un argumento de tipo ideológico, no entiendo de qué ideología hablamos, porque yo ujú. no puedo entender que esto se vincule con alguna legalidad ideológica por ningún lado. ¿Cuál es el argumento por el cual no llamamos a las cosas por su nombre? Yo creo que eso nos está haciendo mucho daño en la Ujú. región. Ahora bien, usted dice no hay medias tintas posibles, o sea, es muy evidente el fraude y es muy evidente el ejercicio dictatorial del poder por parte de Maduro. Ahora, al mismo tiempo, en la reunión de la OEA sí se mostraron distintas posiciones, o sea, claramente por el lado de México, del propio Brasil, Y de Colombia. Colombia, hubo una línea muy diferente a la que llevaban adelante Argentina, Uruguay, Chile y otros países. ¿Qué cree que va a pasar con esa distinción? Y sobre todo, ¿qué cree que va a pasar? Usted dijo una palabra interesante, un subproducto de este conflicto es el vínculo de la Argentina y Brasil. ¿Qué cree que va a pasar en la región como subproducto de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, yo creo que hay subproductos para Ujú, utilizar esa expresión, positivos y negativos. Yo ujú, mencioné esto porque, pese a las diferencias con Brasil, creo que la decisión de Brasil de aceptarlo y la decisión de Argentina de proponerle a Brasil esta combinación, que tiene como resultado preservar nada más y nada menos que la vida probablemente de 6 dirigentes
Ujú. venezolanos que están asilados, me parece un gran subproducto. Me parece que como resultado eh, es extraordinariamente positivo. Yo creo que esa es la Ujú. huella por la que hay que seguir pasando el camello por el ojo de esa cerradura, ¿no? Porque realmente muchos de los aspectos de grietas ideológicas, etcétera, hay procesos mucho, muy superiores en lo que significa la integración regional. En el marco de la ley, obviamente, está planteado en todas nuestras constituciones la alternancia, la pluralidad ideológica, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Entonces, nada indica que un gobierno tenga que ser de derecha, de izquierda, de centro, de todas sus variables y combinaciones a través de coaliciones, etcétera. Bueno, ese es el sistema de vida que la mayoría de los latinoamericanos claramente hemos elegido. Yo creo que lo que hay que hacer es consolidarlo, es decir, exigir que se cumplan las reglas elementales de este sistema. No se están cumpliendo claramente en Venezuela. Ujú. Entonces, transformar esto en un límite de opciones de derecha a izquierda, progresistas o conservadoras, oponiéndonos, a mí me parece un gran ridículo. El mejor ejemplo lo da Chile, un presidente que indudablemente viene de izquierda dura, Ujú. pero que participa plenamente de las instituciones democráticas, las respeta dentro de Chile y en la convivencia regional y planetaria. Yo creo que ahí está el mejor ejemplo. Entonces, cómo las coincidencias en este sentido entre, entre Javier Milei o el presidente Boric son absolutas Ujú. y deberían serlo con el presidente Lula. 3 mandatos como presidente, una figura importantísima de la democracia latinoamericana. Uno puede estar de acuerdo o no con su pensamiento ideológico, pero en este momento yo creo que es central el rol de Brasil como primus inter pares, como hermano mayor, porque si no se nos plantea que entonces es Estados Unidos, que finalmente, como si fuera el efecto de quién está alineado o no con Estados Unidos, ya ha reconocido el triunfo de Edmundo González porque ganó. Esto no es un hecho Ujú. imperial, es un reconocimiento fáctico de una verdad. Está Pero a claro. nosotros, por historia, Ahora, este Diego, tema de hay... dónde está Estados Unidos, dónde Ujú. estamos nosotros, creo que Brasil en eso es un factor central del ejercicio de una autonomía regional Ujú. importante y por eso tenerlo en una posición ambigua, desgraciadamente, yo siento mucho eso. Yo tengo además de haber sido embajador en Brasil, tengo un gran afecto y soy un convencido que el eje de la integración regional y la construcción de una nación de naciones es lo más importante en términos geopolíticos para nuestra región. Entonces, esto no podría dividirnos. Podemos mantener diferencias ideológicas, Ujú. políticas, programáticas, en el marco de la convivencia democrática. Pero no hay ninguna duda que el régimen chavista no cumple ninguna de esas condiciones. Entonces, ¿cómo nos vamos a dividir frente a esto? Bien, en ese punto está más que claro y el ejemplo de Boric, tal vez de Chile, sea el más Yo no lo concreto. estoy Digamos, escuchando. no hay ninguna clase de, digamos, de medias tintas allí. Ha habido una Se condena fue muy la voz, concreta. yo no lo Ah, estoy bueno, escuchando. vamos a ver si podemos recuperar el contacto con el embajador Diego Guelar, a ver si nos puede volver a escuchar. No sé si, embajador, si nos escucha ahora. No, bueno, vamos a retomar ahora enseguida el contacto. Muy importante lo que decía Aguilar en términos de que hay Yo no los estoy determinados escuchando, subproductos no sé qué está por pasando, ¿eh? parte de este conflicto. Es decir, por un lado hay una condena severa a la actitud que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo en el hecho de no mostrar las actas. No sé si ahora me escucha, Aguilar. Ahora sí, ahora volvió el sonido. Bien, perfecto. Bueno, quiero preguntarle lo siguiente, ¿es imprudente para el interés argentino la actitud que tiene el presidente Milei de tener la cercanía que tiene con Jair Bolsonaro o tener la cercanía que tiene con Donald Trump frente a un proceso electoral en Estados Unidos? ¿Cree que ahí hay, cómo decirlo, algún exceso por parte del presidente que más allá de su estilo puede terminar conspirando contra el interés de la Argentina?
No, yo creo que hoy es un factor muy reconocido en el mundo la construcción de familias, de lo que podemos llamar familias políticas. Se ha Ujú, construido una suerte de nueva derecha, derecha dura, algunas la llaman extrema derecha, no importa el nombre, pero entre Trump, Vox en España, la señora Le Pen, Orban ujú. Sí. en Hungría, el presidente Bolsonaro, el presidente Milei. Y no lo digo yo, lo dice él. Ahora, esto es legítimo porque finalmente son sistemas democráticos con variables ideológicas. Yo en mi caso, que apoyo la gestión del presidente Milei, sin embargo, no soy libertario, no Ujú. coincido con este punto en particular, con esta versión ideológica. Pero creo que es bueno que estos debates en el campo democrático se planteen y sí, por supuesto, se den con todo rigor, ¿no? De lo que estamos de acuerdo, en lo que Ujú. no estamos de acuerdo. Ayer el presidente, el expresidente Macri, en una reunión donde participé del PRO, planteó muy claramente el apoyo al gobierno desde una identidad diferente. Yo creo que esto hay que desarrollarlo. ¿Cuál es esa identidad? Ujú. ¿Cuáles son los puntos de confluencia, de convergencia o de coalición programática a sostener y cuáles son los puntos donde no hay acuerdo? Pero esto es la democracia y yo creo que Absolutamente. esto hay que defenderlo en el sentido que dentro de la democracia y en el marco de la ley, yo pienso que la extrema izquierda y la extrema derecha son inconstitucionales, no están Ujú. en el marco de la convivencia porque plantean la eliminación de las otras verdades, no creen en verdades relativas, sino en verdades absolutas. Yo creo que el sistema democrático está en contra de esas verdades absolutas. Y todos los que estemos de acuerdo en la diversidad, en el esquema multiideológico, en la convivencia política. Obviamente, frente a los extremos, no podemos dividirnos, no importa de Ujú. dónde vengan. Son igualmente nocivos, terminan siendo violentos, terminan siendo destructor de las instituciones democráticas. Hay una larga experiencia universal, histórica, en esta materia, y yo creo que por eso es triste que en Ujú. América Latina que hay una hegemonía de regímenes democráticos. Vuelvo a decirles, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre cada gobierno. Para Ujú. mí, esta expresión donde obviamente Chile o Argentina hoy a nivel de gobierno en antípodas ideológicas, sin embargo no duda en tener una visión común respecto de Venezuela. Yo creo que esto sería un enorme avance. Yo creo que esto ayudaría mucho al pueblo venezolano, que Ujú. toda la comunidad latinoamericana o la inmensa mayoría, especialmente países de la importancia de México, de Colombia o de Brasil, hubieran hecho una condena explícita de algo que sería absolutamente ilegal si ocurriera en México, en Colombia Ujú. o en Brasil. Bien. Entonces, eh, Ujú. esto no resiste variantes y esto no es diplomacia, porque pensar que la diplomacia es una forma de evitar definiciones, no es Claro. cierto. ¿Eh? Ujú. Eh, Es un modo, es cierto que puede haber formas más flexibles, más convivientes, más dialoguistas, que la diplomacia tiene que fomentar. Por supuesto, si hubiera una propuesta de diálogo posible con el régimen de Maduro, que estoy seguro que aceptaría la oposición, creo que toda la región también tendría que estar apoyando ese diálogo. ujú. Eso no tengo la menor duda, pero acá no hay diálogo posible. Bien, está claro. Dejando por último, y para cerrar el tema Venezuela a un costado, y volviendo a lo que usted nombraba recién, la reunión de ayer del PRO, la reaparición pública del expresidente Mauricio Macri, usted habla de, por supuesto, como es natural, acuerdos y desacuerdos en determinados tópicos entre el macrismo y lo que sería hoy la Libertad Avanza. En el plano concreto de las relaciones exteriores, ¿cree que hay coincidencias entre Mauricio Macri y Javier Milei? No, hay algunas coincidencias y hay diferencias. El Ujú. dato de que nosotros tengamos adscripción a lo que es la centro derecha, Ujú. para dar el Sí, Partido Popular Europeo, el sí. partido de la señora Merkel o el Partido Popular Español como referencia
política concreta, Ujú, marca una diferencia en términos de pertenencias a familias políticas ideológicas. Esto no es un dato menor, ¿eh? ujú, Y hay que computarlo en las mesas de los acuerdos y de las disidencias y cuánto pesa para uno o para otro la posición respecto a la candidatura del juez Lijo, para poner hechos de la agenda concreta, donde ujú. yo diría que casi prácticamente la inmensa mayoría o la unanimidad de PRO no estamos de acuerdo con la nominación del juez Lijo para la Corte. Es decir, esto permite establecer, y yo creo que Ujú, esa es la ventaja del sistema democrático, y la solución a la que se llega en toda Europa y en toda América Latina, que son las coaliciones. Entonces uno en el ujú, marco de la coalición puede tener diferencias, se estipulan, hay un programa de la coalición, hay puntos donde cada partido tiene posiciones diversas. Lo que tenemos que internalizar es este mecanismo de la democracia. No podemos ser demócratas o democráticos en una agenda y antidemocráticos en otra. ujú. Tenemos que acostumbrarnos que vamos a Ujú. gobernar, inclusive desde el gobierno y desde la oposición, con disidencia. Y esto es la normalidad democrática. Y creo que tenemos que sentir orgullo de este sistema de valores. Lo que pasa es que hay que militar este sistema de valores y entender hasta qué punto hay flexibilidad y hasta qué punto o en qué punto ya la flexibilidad se agota. Creo que el punto Venezuela es el punto claro. En la Argentina hay puntos de acuerdo, en eso, por ejemplo, el PRO sostiene y hubiera hecho lo mismo en el campo de la contención del gasto público, de la lucha contra la inflación, contra la corrupción. Es decir, Ujú. creemos que hay una serie de acuerdos muy importantes y otros puntos donde evidentemente no estamos de acuerdo. En la Libertad Avanza plantea o lo va a plantear, por ejemplo, derogar la despenalización del aborto, para poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Y en eso, en PRO hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿eh? Bien, y Yo en está mi claro caso, también que ambas partes deberán tal vez convivir y sobre todo el gobierno, ¿no? Aprender a convivir con esa disidencia y tener el insumo del apoyo del PRO. Diego, muchísimas gracias por este contacto. gracias a ustedes y buen fin de semana. El ex embajador Diego Velar dándonos su análisis acerca de lo que viene ocurriendo en Venezuela. Dijo que no puede haber medias tintas, pero también puso el acento en algo muy relevante. El subproducto de este conflicto es cómo se va a desarrollar de ahora en adelante la relación entre la Argentina y Brasil. Un tema central, una condena casi unánime prácticamente